lo que hacemos con el Women in Machine Learning and Data Science, sí, es también para inspirar a las jóvenes y a la gente también que se quiere cambiar de carrera, claro, o que quiere buscar donde haya oportunidades, claro, pues que vean que hay una forma de comenzar, que hay un camino, que hay sí, mujeres que están haciendo trabajos sí, y proyectos espectaculares. claro. Y entonces eso básicamente es para inspirar, o sea, compartimos lo que hacemos y lo sí, que los proyectos que estamos, para que la gente diga, oye, yo también puedo, claro, oye, pues no es tan complicado como me lo puede parecer en un claro, principio, si todas estas mujeres han podido sí, y están ahí encantadas y además 0% de paro, claro. pues es un No, sitio donde fenomenal, estar. además es un sector de mucho crecimiento ahora. Y eso es Sí, con esa iniciativa porque pues somos minoría en toda la parte de tecnología, todas las carreras más técnicas, claro, porque las niñas y las sí, jóvenes no se ven, ¿no? claro, Y lo que nos falta es comunicar. Por eso exactamente, esto es muy bueno, porque cuando la gente sabe a lo que te dedicas, las sí, chicas les gusta tener un propósito. claro. Quiero que nos cuentes un poquito más. Yo sé que eres una persona con un carrerón, pero una mujer hecha totalmente a ti misma, ¿no? Que vienes de República Dominicana, y quiero que me cuentes un poquito de cómo empezaste cuando eras más chiquita, de los comienzos. Pues desde que era muy pequeña siempre he sido que dice mi madre, es que desde que podía hablar siempre estaba cuestionando y preguntando y por qué y para qué. Entonces al final era pues una niña difícil de gestionar, de las Sí. que llaman mandonas. En vez de decir es una niña líder, ¿no? Que eso también es uno de los temas que tenemos a nivel sociedad, que por eso muchas mujeres no se ven reflejadas, porque claro, a nosotras nos dicen mandona y a los niños son líderes, ¿qué carácter tienes? Desde pequeña pues a mí me ha llamado mucho la atención saber cómo funcionan las cosas, los procesos, me gustan mucho. Y cuando tenía 12 años vinieron unos estudiantes de la universidad a mi colegio a contar que era la carrera de ingeniería industrial, que era lo que hacían, y dijeron que el lema de la carrera es siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Y a mí me llegó porque es como soy yo, a mí siempre yo llego y veo todo y digo, pues oye, ¿y no habría una forma de mejorar esto? ¿O lo podríamos hacer de esta forma? Entonces me pareció como que era mi carrera. Así que desde los 12 años, parece mentira, porque mucha gente me dice, es que ¿quién quiere ser ingeniero? Porque en realidad no sabemos qué hace un ingeniero, en general lo que es la sociedad, como es tan amplio el campo, pues entonces yo de los 12 años dije, oye, pues esta es mi carrera, yo quiero ser ingeniero industrial, porque además de lo que nos contaron del lema de la carrera, de que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, también nos contaron cómo podías ir más a la parte más técnica, más de fábrica, más de procesos, como también la parte humana, más de organización, más de gestión de procesos, de optimización de procesos, que es algo que a mí pues me llega, es que yo soy así. Yo llego y digo, esto yo creo que deberíamos hacer una ingeniería de procesos. Entonces, cuando llegué a la carrera, y miré para un lado y miré para el otro, y de 45 éramos 8 mujeres, ese día me convertí en activista. Y dije, oye, este es un mundo lleno de oportunidades, es muy interesante, Sí. hay tantas cosas que hacer, ¿por qué no hay más mujeres? Sí. No lo entiendo. Entonces, a partir de ese día, pues comencé a darme cuenta de que las mujeres somos minoría en este espacio, y que a mí me gustaría, y que lo he hecho desde ese día, comunicar
lo que estamos haciendo, por qué es tan importante tener todas las miradas, porque la diversidad enriquece siempre. Entonces las mujeres no estamos en esa área. Y esto te estoy diciendo hace 30 años y cuando me he ido sentando en distintas mesas en todas las empresas que menciona, trabajando en ciberseguridad, trabajando en proyectos en la nube, trabajando en consultoría de negocios, siempre he sido minoría. Sí. ¿Y cómo es? ¿Cuáles son los retos, ¿no?, a los que se enfrenta una mujer como tú en un mundo tan masculino? Que gradualmente entiendo que de 30 años para acá ha dejado de ser tan masculino, pero aún así un mundo muy masculino. Es un mundo masculino, pero a la vez muy lleno de oportunidades, porque es muy diverso. Puedes hacer proyectos variopintos con distintas tecnologías, en distintos clientes. Entonces, si la mujer se siente segura de sí misma, no tiene ningún problema, porque al final los compañeros pues también son profesionales que están en el mundo y ellos conscientemente nunca van, conscientemente no son machistas. Pero luego tenemos todos esos sesgos inconscientes que tenemos, que luego cuando estás en tu carrera ves que toman decisiones por ti, que piensan, ay, Edu tiene 3 hijos, pues no le voy a ofrecer un proyecto que tiene que viajar una semana al mes, porque eso pues le va a suponer un problema. Claro. No, eso es una de las cosas que tenemos que trabajar, y lo que estamos haciendo, para que no tomen decisiones por nosotras. Nosotras tenemos que levantar la mano, pero muchas veces no nos dan las oportunidades porque piensan que nos viene mal, porque no tenemos los niños, porque es complicado. Digo yo, no, nadie. ¿Cómo has podido compaginar esa parte de madre, sobre todo con 3 hijos, con la parte profesional? Pues yo siempre digo que tengo un gran secreto y me da mucha rabia porque al final las mujeres, por mucho que estemos súper organizadas, que seamos súper ejecutivas y tal, al final tiramos ¿de quién? De nuestras madres para organizarnos. Entonces muchas veces dicen, pero esa es una pregunta, por ejemplo, que a ningún hombre nadie se la hace. A mi marido, que lo han tenido que, bueno, que de hecho todavía está trabajando más en Francia, lleva a muchos países y tal, nadie se ha planteado qué va a hacer con los 3 hijos. Nadie se lo ha preguntado, pero para darme a mí oportunidades, o sí que me dicen, Edu, oye, pero yo sé que tienes 3 niños, ¿cómo lo ves? Y digo, no te preocupes, que nunca mis niños han sido ningún tipo de obstáculo ni de reto en mi carrera. Y gracias a Dios, eso lo puedo decir porque he tenido siempre a mi madre para echarme una mano y sacar todo adelante. Y también es muy importante con quién llevas de pareja, a quién has elegido para hacer este camino, porque la familia es un equipo. La familia es un equipo. No puede ser un tema mío, no puede ser un tema de mi marido, es un tema familiar. Entonces todas las decisiones y todo cuando pasa cualquier cosa, porque los niños se enferman, los niños pues tienen que llevar su disfraz cuando toca al colegio, todo esto hay que organizarse y no tiene que caer todo siempre sobre la mujer, que eso es lo que nos lastra, porque muchas veces somos nosotras mismas que nos ponemos estas mochilitas. Y hay que compartir y hay que saber que también los hombres, cuando le das un poquito o tal, ellos también quieren ser parte de la vida de sus hijos y de acompañarlos y de ir al colegio y de estar en las reuniones, pero esto también tenemos que trabajarlo porque la sociedad no está puesta así. Entonces es algo que es muy importante, porque si la sociedad, todos esos sesgos inconscientes, no los cambiamos nosotras mismas en nuestro entorno, pues no y que muchas veces son muchos años de generaciones, de educación, que no lo hemos visto incluso nosotros como role model. Entonces digamos que es una especie de ADN de inteligencia colectiva, pero que realmente si queremos cambiar no tiene que por qué ser así, ¿no? Y que los propios hombres también hay muchísimos que quieren involucrarse mucho más y darles el chance, por así decirlo. A mí me llama sobre todo muchísimo la atención tu carrera, ¿no?, durante 30 años, y sobre todo ese último twist, ¿no?, que has, toda la parte de ciberseguridad, que además es tan importante en estos días, ¿no?, que ha pasado a estar en top of the agendas de todos los CEOs y de cualquier board de dirección de compañías. ¿Por qué la ciberseguridad? Cuéntanos un poquito más cómo llegaste justo a ese sector.
Pues a mí siempre, como soy muy curiosa, ya os lo he dicho antes, pues siempre lo que te permite la consultoría es estar siempre en la última tecnología. Y como yo trabajo con los grandes software vendors, con los creadores de la tecnología, pues siempre tienes que estar, pues cuando eres Business Intelligence, en el Business Intelligence, cuando ya pasó a Big Data, el Big Data, que luego llega a la nube, evangelizar sobre la nube. Entonces toda esta amalgama de datos, que todo es datos y cada vez generamos más datos, pues yo veía que el siguiente paso era la ciberseguridad. Y cuando todavía en España no estaba en la agenda de nadie, y se llamaba seguridad de la información y no había ningún tipo de normativa y realmente nadie estaba hablando de lo que era la ciberseguridad, yo sentía que era el camino, porque digo yo, es que claro, si todos los datos están por ahí pululando, estamos haciendo transacciones, cada día vivimos en una vida más digital, esto tiene que estar asegurado. Y me comencé a interesar desde Capgemini. Tienen un centro muy importante en Francia que daban servicios. Todavía en España no trabajábamos ningún proyecto de este tipo, pero yo comencé a indagar, a preguntar, a entrevistar a gente que estaba trabajando en Francia y a meterme en todos los eventos en España de ciberseguridad. Y dije, mi próximo trabajo es en ciberseguridad, porque me encanta, me parece apasionante, porque igual que los datos es transversal. Toca todo. Tú tienes, cuando tú almacenas unos datos, tienes que pensar en la ciberseguridad. Cuando haces una transmisión de datos, tienes que pensar en la ciberseguridad. En una transacción con tus clientes, con tus proveedores, tienes que pensar en la ciberseguridad. Sí. Y sobre todo, que me hace mucha gracia, siempre digo que soy una privilegiada porque como ingeniera industrial, que trabajamos mucho en calidad, y yo en el principio de mi carrera hice algunos proyectos de calidad total, de esa transformación de que la gente o las empresas decían, pues yo voy a hacer esta producción de esta mesa, pero no pensaban desde el principio que esa mesa tenía que estar bien hecha desde el principio, de esa calidad por diseño. Entonces, la calidad por diseño ha tardado lo suyo y ahora nadie se lo plantea, nadie piensa, ay, es que la calidad es superflua o que la calidad no tiene que estar embebida en mis procesos. Y ahora eso es natural. Y la ciberseguridad estamos en ese paso de que la gente pues se conecta, crea aplicaciones. Y aparte de que es go o die, o sea, que con la ciberseguridad realmente no te la puedes jugar, o sea, es un tema que no te la puedes jugar. No, seguro que tienes alguna historia así interesante de estas ciberataque o algo así dentro del mundo de la ciberseguridad. Bueno, hay muchas, sobre todo porque lo que te estaba diciendo, la ciberseguridad todavía no la tenemos incorporada por diseño. Cuando creamos una aplicación, cuando guardamos los datos, cuando hacemos una transacción, muchas veces, depende de la empresa que sea, pues no lo tiene pensado al principio. Yo hago la aplicación y luego veo cómo le pongo como un corset encima las características de ciberseguridad. Y eso tenemos que evolucionarlo. Desde el principio. Desde el principio, o sea, cuando yo diseño una aplicación, tengo que pensar que tiene que estar segura. Cuando yo desarrollo una transacción, tengo que pensar cómo va a estar asegurada, esos datos dónde van a estar, quién tiene acceso a esos datos. Toda esa parte tiene que ser inherente a cualquier proceso que hagamos. Y todavía estamos en ese camino, claro. Con lo cual es interesante y es bonito porque está mucho por hacer, pero tenemos que llegar rápidamente. Y hay muchas anécdotas porque al final, lamentablemente, como decía un antiguo director del FBI, solamente hay dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben. Y eso es verdad, porque muchas empresas, en general, en promedio, lo vamos cambiando según vamos evolucionando, tardan en saber que han sido atacadas o que tienen un hacker dentro una media de 3 meses. Que antes eran 6 meses, ojo, que hemos mejorado muchísimo. Entonces eso es básico, porque muchas veces las empresas pueden perder no solamente dinero, también reputación y confianza de sus clientes, que es totalmente. Vamos, es un activo de los más importantes que tiene una empresa.
Y tenemos muchas anécdotas ahí y también de las que se conocen en el mercado. Pues muchas veces decimos, las impresoras, ¿quién se va a meter por una impresora? Pues hemos tenido clientes que ha sido que, aunque tengan muchas medidas de ciberseguridad, tengan todas las herramientas para poder bueno, protegerse, pues por una portecita que dejes, pues por ahí se puede colar un hacker. Y por ejemplo, el tema de las impresoras, ahora sí, porque ya se han conocido y ha habido casos y ya han salido, por eso también es importante la comunicación, porque si yo sé lo que le ha pasado a un banco, pues yo, como dicen, yo pongo medidas, como cuando como es el dicho, que cuando ves las barbas de tu vecino quemar, pones las tuyas a remojar, y es que es verdad, porque al final cuando vamos compartiendo lo que va pasando, como decimos, los cibercriminales, no tienen que cumplir ninguna normativa, no tienen restricciones de presupuesto como tienen las personas que trabajamos en el sector y las empresas. Entonces, siempre decimos que eso es la simetría de la ciberseguridad, que tienes cibercriminales con muchos recursos y con mucho presupuesto. Y con muchas ideas y con muchos flancos. Y nosotros tenemos que ingeniárnoslas para que no tengan éxito ni una vez, porque con una vez que tengan éxito ya nos pueden hacer muchísimo daño. Mucho daño. Muchísimo daño. Edwigis, me encantaría más un poco retomar, que además es una de las cosas que haces preciosa, te tiene que llenar de energía y de orgullo, ¿no? Todo el trabajo que hacéis con chicas jóvenes. Y bueno, contarnos un poquito cómo trabajáis para impulsar esas carreras STEM, y para cualquier chica, que yo creo que ahora mismo es una maravilla escucharte con toda esa energía, que se quiera dedicar a este mundo. Es una doble pregunta, ¿no? Primero, ¿cómo trabajáis? Y luego, ¿qué consejo les darías? Pues como te dije que soy una activista desde que me senté ahí el primer día en la carrera, lo que he siempre buscado iniciativas que nos ayuden a hacer esa comunicación, a poner en valor y a visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en este mundo, porque cuando hablamos con las chicas, con muchos estudios y muchas encuestas, lo que dicen es que no ven referentes, que no se ven reflejadas, que no ven que hay un camino para ellas en este mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos, tanto coordinando el meetup del Women in Machine Learning and Data Science, que es para promover que haya más mujeres en el mundo de los datos, como en el Women for Cyber Spain, que es parte de la Fundación Women for Cyber, que es parte de la European Cyber Security Organization, que es una organización europea sobre ciberseguridad, que viendo que somos tan pocas en el sector, pues han decidido tomar cartas en el asunto, y esto es mucho más formal, porque tenemos una junta de gobierno, tenemos unas líneas de trabajo que nos vienen de Europa y que desde España entonces nosotros seguimos y trabajamos. Entonces es mucho más formal que el Meetup, que es como una comunidad muy orgánica, que lo que hacemos también es un entorno amigable para que cualquier chica joven que esté trabajando en un proyecto, o cualquier persona con más experiencia que quiere explicar qué es lo que se hace, hacer esa labor de comunicación y de visibilización de lo que se hace, para que sepan. Y muchas veces lo que a mí más me llena cuando hacemos estas sesiones es que viene alguna chica y dice, es que ya yo sé lo que quiero estudiar, es que ya es... ¿Qué le dirías a esa niña de 12, 13, 14 años que además lo tiene claro? Porque yo creo que hay una cosa ahí, a veces que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero que lo tiene claro, ¿no? No sabe dónde dirigirse. ¿Qué consejo le darías? Pues lo primero es que si somos curiosas y tenemos deseos de trabajar, cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cosa la podemos hacer. Y no nos pongamos trabas. Algunas veces pensamos que pues las matemáticas, que las ciencias, aunque se nos dé bien, no son para nosotras, y eso no es así. Es un mundo lleno de oportunidades, que puedes hacer lo que quieras, que tiene muchísimas líneas de trabajo, que luego te puedes dedicar a hacer pues lo que se te ocurra, o sea que puedes unir muchos mundos, que es lo que también las mujeres aportamos, porque podemos decir,
oye, pues este tema que me interesa mucho de hacer algo para mejorar, mira lo que han hecho el otro día un equipo de que la abuela, no podían hablar con la abuela porque la abuela no podía usar el WhatsApp, y han hecho un tipo de transmisor para que la abuela no pudiera usar el WhatsApp, pero hablado. Entonces no tenga que ser esa parte solamente técnica, sino que podemos enriquecer cualquier proyecto también desde la parte más humana, desde la parte más social, que es que eso es así. Pues yo, por mucho que he hablado con muchas chicas en la universidad, en los colegios, pues vemos que hay esas inquietudes, ¿no? Que algunas veces piensan que la ciencia y la tecnología es árida, como que no tiene un propósito, y tiene muchísimo propósito. Entonces no cerremos, seamos curiosas, abramos ventanas, veamos cómo podemos esa parte que queremos del propósito, unirla a la tecnología y darle ese envoltorio que yo creo que nos falta, que tenemos que seguir comunicando, que por eso me encantan iniciativas como esta, que muchas gracias porque estemos aquí, porque visibilicéis todas las mujeres que estamos encantadas trabajando en este mundo, y que cuando tienes esa flexibilidad de trabajar en el mundo de la tecnología, que es realmente lo que modela el mundo, porque si veis cada día todo es más digital, pues aprovechémosla, demos el paso, no pensemos que programar, que la ciberseguridad, que la nube, que las plataformas son áridas. Pensemos cómo podemos darle esa visión que nos pueda decir, oye, es que ahora le veo un propósito a esta tecnología, porque le estoy poniendo esa parte de comunicación o de social que yo quiero. Pues oye, me quedo con esas palabras un poquito para cerrar. Seamos curiosas, abramos ventanas, que podemos enriquecer cualquier proyecto desde la parte más humana y el alma, independientemente de lo complejo que sea. Así que muchísimas gracias y nada, un súper aplauso por...